Bueno, chicos, vamos a comenzar empezamos con la temática ya de lo que es paciente neurocrítico. La disertación hoy está a cargo del doctor Ezequiel Manrique, coordinador de la terapia del hospital privado, también del hospital Florencio Díaz, y no sé en qué otro lugar estarás, doctor. Demasiado. Ya con eso tiene para rato. Así que bueno, cuando quieras. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Les agradezco la invitación. La verdad que cuando me llega la invitación no tenía idea que se había reactivado esto, lo cual me pone muy contento. La verdad a mí en su momento, cuando también lo organizaba en el hospital de clínica con el doctor Bergotini, me tocó hacerlo hace ya varios años atrás, y que fue un puntapié inicial también para hoy seguir haciendo esto que a uno le gusta y que por ahí actualmente no a muchos la eligen a esta especialidad por el sacrificio que implica y bueno, todas las cuestiones. Así que bueno, vamos a tratar de transmitirle un poco de esto, de lo que nos gusta, para ver si el día de mañana por ahí comparten la misma sensación y quieren hacer esto igual que uno. Me tocó hablar un poco de lo que es paciente neurocrítico e hipertensión endocraniana, algunos conceptos básicos vamos a ir dando y qué me gustaría que se lleven de acá de esta charla. Entonces, el paciente neurocrítico, tenemos que saber que es un paciente que es muy especial, que es muy específico dentro de la terapia intensiva, que incluso en muchos lugares de Estados Unidos o de Europa hay terapias específicas solamente para el manejo del paciente neurológico y que está en estado grave o en estado crítico. Por ahí hay un autor que los clasifica en tres grandes grupos, digamos, el que entraría dentro de esta definición de paciente neurocrítico, que es aquel que entra por alteración del sensorio, coma o hipertensión endocraniana, que va a requerir ciertas medidas como neuroprotección, neuromonitoreo y un manejo especializado. Terapias específicas, por ahí el paciente no está tan grave, pero sí requiere ciertas situaciones o ciertas terapéuticas que hacen de que lo tenga que manejar un especialista y no lo pueda manejar cualquiera. Y si no, después también en patologías de otra índole que pueden tener complicaciones sistémicas asociadas, como por ejemplo un Guillain-Barré que entra por una cuestión de que puede entrar en insuficiencia respiratoria por compromiso de la caja neuromuscular. Entonces, de ahí a que cuando uno habla del paciente neurocrítico, habla de un paciente mucho más complejo, no solamente la afectación del cerebro, sino un paciente que a partir de su patología neurológica puede terminar afectando el pulmón, puede terminar afectando el intestino, puede terminar afectando el corazón mismo y en segunda medida por ahí otros órganos como el hígado o los riñones. Pero de ahí la complejidad de estos pacientes, de la gravedad y de la necesidad de que tengan una atención especializada y que no pueda ser manejado por cualquier persona. ¿Cuáles son las patologías neurocríticas más frecuentes? Y es el trauma de cráneo y el accidente cerebrovascular. El que haya estado en alguna terapia intensiva algunos que otros años, alguna de estas patologías seguro que la vio. Acá en el de arriba podemos ver la amplia gama de cosas que le puede pasar a un paciente con trauma de cráneo, de tener una herniación, o sea que le crece encéfalo por el edema cerebral y sale hacia afuera, hematomas, desplazamiento, digamos, dentro del encéfalo, que ya vamos a ver un poco de qué se trata eso, fracturas de cráneo que se van hacia adentro del encéfalo con lesión, hematomas, contusión, sangre. Entonces, un solo paciente con trauma de cráneo puede tener múltiples lesiones diferentes a las cuales hay que prestarles atención de diferente manera y con ciertas medidas para que el paciente vaya bien. Y después tenemos el accidente cerebrovascular,
que tenemos, lo podemos clasificar, ya sabrán, esto es más habitual en la facultad, isquémico hemorrágico, por lejos el más frecuente el isquémico, que hoy por ahí no sé cómo estará la cuestión desde el pregrado, pero hoy tenemos que saber de que el ACV isquémico ya no es más esto de que antes que se hablaba de que uno ya tenía un ACV isquémico y era un paciente que no tenía vuelta, había que ponerle aspirina y nada más, sino hay que tenemos herramientas para tratarlo, mejorarlo y evitar que quede con secuelas del paciente. Entonces es muy importante conocerlo, es muy importante saberlo y de esta manera entrenarse en el manejo del ACV isquémico. Y después tenemos el ACV hemorrágico, que tenemos los dos principales, que es el hematoma intracerebral, que generalmente se asocia a la hipertensión arterial, y después la hemorragia subaracnoidea, secundaria a la rotura de un aneurisma, lo más frecuente. Entonces, ¿por qué es importante saber manejar esto? ¿Por qué es importante que se conozca todo esto? ¿Por qué? Porque es la primera causa de muerte y discapacidad de personas menores de 45 años. O sea, si ustedes se fijan, son la población que está en edad productiva. O sea, imagínense todos los gastos que esto genera, todos los costos, toda la secuela que genera, y que por ahí si son pacientes que no los recuperamos adecuadamente, después son pacientes secuelizados que terminan siendo una carga y no los podemos reintegrar a la sociedad. Entonces de ahí que cuando nos llega un paciente que tiene una patología neurocrítica, lo que tenemos que hacer como cualquier paciente crítico es una evaluación sistemática. ¿Qué quiere decir? Seguir ciertos pasos básicos para que no se nos pase nada. Para que esto, cuando lo vayamos a ver, no se nos pase ningún detalle, siempre estemos atentos a todo y que vayamos de prioridades, o sea, de la alta prioridad a lo de menor prioridad. Entonces, en esto vamos a tratar de hacer una detección. Ya en terapia intensiva esto es otro algo particular, a diferencia de medicina interna, que muchas veces uno va a hacer, a intentar hacer el diagnóstico y después ver qué va a hacer con el paciente, sino que en terapia intensiva, por los tiempos y por el apuro que uno tiene, muchas veces mientras uno va haciendo la detección, va haciendo la intervención. O sea, hice un diagnóstico y hago el tratamiento a la vez. Y de acuerdo a ese tratamiento que hice, voy a reevaluar para ver si lo que hice estuvo bien o si tengo que volver a cambiar la dirección. Todo esto tiene que estar apoyado de una comunicación efectiva y de un trabajo en equipo. Entonces, de acá que vamos a tener dos grandes grupos cuando se afecta la patología neurocrítica, que es la lesión primaria y la lesión secundaria. La lesión primaria es aquel insulto inicial, el ACV, la hemorragia subaracnoidea, el estatus epiléptico, el trauma de cráneo, etc. Esto no es modificable porque es lo que lo va a llevar el paciente a la consulta o a la internación. Y después la que sí nos tiene que importar y la que sí tenemos que aprender nosotros es la lesión secundaria, que son esos insultos posteriores que se pueden producir y que pueden generar mayor daño del que ya hay. Entonces estos sí pueden ser prevenibles y podemos disminuir su impacto si por ahí no los podemos prevenir. Entonces de esa manera vamos a disminuir muchísimo las secuelas que puedan quedar en los pacientes neurocríticos. Entonces, ¿qué vamos a intentar buscar cuando tenemos una injuria cerebral aguda o un cerebro agudo, que también lo pueden leer así? Es asegurar un adecuado flujo cerebral y aporte de oxígeno. Si se acuerdan de fisiología y de anatomía, el cerebro depende básicamente del flujo cerebral y el 25% del gasto cardíaco va hacia el cerebro. El cerebro es uno de los órganos que mayor flujo y captación de sangre tiene, debido a que el aporte de oxígeno es exclusivo y es vital para el cerebro, al igual que el metabolismo con glucosa. El cerebro es uno de los pocos órganos que trabaja solamente con glucosa y que si no recibe la glucosa adecuada, entra en anaerobiosis y de esa manera no puede funcionar adecuadamente. Lo otro, como le dije recién, es prevenir la lesión secundaria,
Las dos más importantes, y me quedo contento si se van con esto, es la hipotensión y la hipoxia. Cualquier paciente que esté neurocrítico, no bajarle la presión, que no le baje la oxigenación, porque eso es lo que más daña el cerebro, ¿está? Entonces, si se llevan por lo menos esta pequeña cosa, yo me voy conforme. Entonces, si ustedes tienen un ACV, ustedes por ahí que van a empezar a hacer guardias cuando salgan, que es lo primero que uno consigue, y le llega el ACV y muchas veces llega hipertenso, no le bajen la presión, hasta que vean bien qué tiene o lo vea alguien que sea especialista, déjenlo como está. Va a ser menos dañino eso que si por ahí, por verle 200 de sistólica, le quieren bajar la presión. ¿Tá? Esto debe ser una prioridad, debe incluirse en la revisión esta que les digo, cuando uno va viendo al paciente, y no nos debe asustar, sino tenemos que estar conscientes y saber lo que hacemos. Después está lo que se llama neuroprotección, que ya vamos a hablar un poquito, y después, de acuerdo a la causa que llevó al paciente a ese cerebro agudo, veremos qué tratamiento específico podemos hacer. Entonces, cuando hablamos de la hipertensión intracraniana, que es por ahí la situación más grave del cerebro agudo, estamos hablando de que hay un aumento de la presión dentro de la cavidad craneal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un desbalance entre lo que es el contenido, que es el encéfalo, y el continente, que es el cráneo. ¿Tá? Como el cráneo es algo que está rígido, no se puede expandir. Entonces, si aparece alguna cuestión, sea por la causa que sea, de que aumente dentro del contenido, adentro de la bóveda craneana, esto va a generar que aumente la presión y esto va a generar hipertensión endocraniana con las consecuencias que ya vamos a ver. ¿Cómo la podemos definir? Se define por un aumento de la PIC por encima de 20 milímetros de mercurio. La normal es entre 12 y 15. Este valor de 20 milímetros de mercurio es muy arbitrario, la verdad está basado mucho en varios estudios de fisiología y de evolución de pacientes, pero la verdad que el día de hoy cuando uno hace estudios fisiológicos de fisiopatología, por ahí no queda del todo claro si ese es el valor, pero es el consenso actual y es el que tienen que aprender. ¿Cómo se comporta la hipertensión endocraniana? Como dijimos, entonces vamos a tener el volumen sanguíneo, ya tanto venoso como arterial, el encéfalo y el líquido cefalorraquídeo dentro de la bóveda craneal. Que si lo vemos en este esquema del lado derecho, también lo podemos ver así. Entonces, ¿qué pasa? Aparece una masa, llámese sangre, llámese un tumor, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar primero? Va a desplazar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué es esto que van a ver? Va a ir de los ventrículos de las cisternas hacia las cisternas y de ahí hacia el conducto ependimario y hacia ahí, hacia todo lo que es la médula espinal. Si esta masa sigue creciendo, lo que se va a empezar a comprimir va a ser el volumen venoso primero y luego el volumen arterial. Entonces, si comprime el volumen venoso primero, no va a haber retorno venoso, no va a haber un buen metabolismo sanguíneo, un buen flujo cerebral, y después si se compromete el volumen arterial, va a haber isquemia. O sea, no va a llegar adecuada sangre al cerebro, y como dijimos, si el cerebro no tiene un buen aporte de sangre, no funciona adecuadamente. ¿Tá? Y si esto continuase y se siguiera expandiendo, como vemos acá, lo que va a intentar salir para algún lado es la masa encefálica y es lo que van a leer como herniación. ¿Tá? Que tenemos 4 tipos de herniaciones, la más frecuente, la más conocida, es la hernia uncal, que es cuando sale el lóbulo temporal hacia el agujero magno. ¿Tá? Entonces, por ahí cuando uno va a la práctica, vamos a ver acá esta primera imagen, que es una tomografía normal, en la cual tenemos los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, la glándula pineal, acá tenemos lo que son los ganglios de la base, la corteza, todo lo que es cápsula interna. Entonces, el señor iba en la moto, lo llevó puesto un auto, trauma de cráneo, le hacemos la tomografía, un gran hematoma y mire cómo empiezan a desplazar
la línea media, o sea, cómo esa masa empieza ya a comprimir, como dijimos, los ventrículos laterales, y todo eso va, y el tercer ventrículo, y todo esto también a su vez empieza a comprimir todo lo que es el encéfalo y tiende a herniarse. Entonces, si vemos este dibujito acá, que tenemos los diferentes tipos de hernia, esta es la que le dije, la uncal, esta es la subfalcina, esta, si se fijan, es muy parecida a la imagen del medio. Entonces esto es lo que tenemos que evitar, de que no llegue a esto. ¿Por qué? Porque si llega a esto, el paciente va a entrar en muerte encefálica y va a fallecer. Entonces, como esto de la fisiopatogenia, como dijimos, hay alguna cuestión externa que genere el aumento del contenido cerebral o del encéfalo, esto aumenta la presión intracraniana, esto a su vez, como vamos a ver después de qué se trata, aumenta la presión de perfusión cerebral. O sea, ¿qué hablamos de presión de perfusión cerebral? Es esa presión efectiva que le permite que el cerebro le llegue sangre adecuada. O sea, mientras tenga una presión de perfusión cerebral adecuada, la sangre llega bien. Mientras esto no sea así, la sangre no va a llegar bien y el paciente va a tener isquemia cerebral. Entonces, ¿qué va a hacer el cerebro? En compensación a esta disminución de la presión, se va a vasodilatar. ¿Por qué se va a vasodilatar? Para poder mejorar el flujo sanguíneo. Entonces, para que llegue mayor sangre y de esta manera pueda aumentar el volumen sanguíneo cerebral. Pero ¿qué dijimos? Como ya hay aumento por alguna causa externa del contenido encefálico, el aumento del volumen sanguíneo cerebral genera un círculo vicioso que vuelve a aumentar la PIC, y esto, si no lo frenamos, siempre termina en isquemia cerebral con la secuela o incluso la mayor gravedad que la muerte encefálica. ¿Qué pasa cuando hay isquemia? Si esta isquemia, cuando se produce por reducción del flujo sanguíneo, empieza a haber depresión de la reserva de energías, como le dije. Entonces empieza a haber anaerobiosis con acidosis láctica, empieza a haber disfunción de la bomba de sodio-potasio, con despolarización de la membrana, apertura de canales de sodio. Todo esto activa receptores que generan por un aumento del calcio intracelular, y todos estos radicales libres, activación de la óxido nitrasa sintetasa, lipasa, proteasa, todo eso genera apoptosis y daño celular irreversible. Esto a su vez, si yo lo reperfundo o mejoro la isquemia, produzco mayor inflamación con liberación de citoquinas, con empeoramiento del daño celular. Entonces, mire todo lo que pasa si yo le genero un insulto de isquemia a una neurona, ¿está? Entonces yo tengo que evitar de que lleguemos a esto, ¿está? De que esta isquemia no se vuelva irreversible, para que no haya daño celular irreversible, ¿está? Entonces de ahí a que el cerebro está lo que tiene la autorregulación cerebral, que se llama, que es lo que busca manejar el cerebro sin que sufra daños. Entonces, si vemos este gráfico para entenderlo, arriba tenemos cómo se va vasodilatando un vaso, digamos, en un corte esquemático. Entonces, de derecha a izquierda está más vaso contraído y hacia la izquierda más vasodilatado, ¿tá? Como vemos, esta que es la línea azul punteada, es la autorregulación normal. ¿Qué quiere decir esto? De que dentro de un rango de presión arterial que va de 50 milímetros a 150 milímetros de mercurio de la presión arterial media, el cerebro no se modifica su flujo cerebral. O sea, puede subir la presión y no le va a pasar nada, porque el cerebro va a compensarlo, ya sea con vasodilatación o con vasoconstricción. Pero obviamente, como todo mecanismo fisiológico, tiene su límite. Entonces, cuando ese límite cae por debajo de ese 50 milímetros de mercurio de TAM, o sea, de presión arterial media, ahí ya la tensión, el flujo cerebral se vuelve dependiente de esa presión arterial, ¿tá? Entonces ahí ya se va a generar isquemia con muerte neuronal.
Así como también, si yo aumento la presión aumento la presión arterial media, ya no va a poder compensar, entonces se va a terminar también generando una disminución del flujo con isquemia cerebral. Entonces, el cerebro y la fisiología es muy sabia y por eso trata de mantener. Nosotros cuando intervenimos en terapia intensiva, lo que vamos a tratar de cuidar es esto, de que se mantenga esta autorregulación. ¿Para qué? Para que el cerebro no sufra tanto. Pero si por alguna patología, porque esto ya pierde la autorregulación, que ya habla de mal pronóstico, se pone esta línea celeste y punteada roja en la cual la presión arterial media vuelve dependiente del flujo cerebral. O sea, ante mínimos cambios, yo puedo que baje la presión media, voy a generar isquemia y el cerebro no va a regular. Entonces, por eso, cuando ya ocurre eso, también ya es de muy mal pronóstico y depende totalmente de lo que nosotros hagamos como médicos para que genere el menor daño posible y ver si esto se recupera. Entonces, esto de la presión de perfusión cerebral, de la autorregulación cerebral, en un esquema matemático se dice que es la presión arterial media menos la presión intracraneana. ¿Por qué? Porque si se acuerdan de la diferencia de presiones de física, acuérdense que la presión arterial media es la P1, o sea, la presión donde inicia el sistema de vaso, donde inicia en el corazón. ¿Para qué? Para empujar la sangre hacia el cerebro, y la PIC va a ser esa presión que se va a oponer, que se va a resistir y que no va a dejar de entrar adecuadamente la sangre. Entonces, el juego entre estos dos va a determinar la presión de perfusión, o sea, la irrigación o el flujo sanguíneo. Entonces, si por alguna causa, como le dije, el paciente tiene aumento de la PIC y yo le bajo la presión arterial con un medicamento para mejorarle la presión porque me parece que está muy alta, le voy a disminuir la presión de perfusión cerebral. Esto, como dijimos, va a tratar de compensar con vasodilatación, con aumento del volumen sanguíneo cerebral, y la PIC va a volver a aumentar. Y voy a entrar en este círculo vicioso que es lo que no queremos entrar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Mejorar la presión arterial media. ¿Para qué? Para mejorar esta presión de perfusión cerebral y cortar este círculo vicioso. Cuando vamos ya a la cama del paciente, al lado del paciente, pues todo esto es muy teórico y por ahí hasta que uno no lo ve al lado del paciente, a veces cuesta entenderlo. ¿Qué vamos a hacer si nos toca estar en una guardia, si nos toca estar en una terapia, si no sé, más adelante, después que mejore todo en la pandemia, se logrará que vuelvan las prácticas? ¿Qué es lo que tendrían que hacer con un paciente crítico, especialmente si tiene patología neurocrítica? Es esto: control de signos vitales como la presión arterial, que es lo que dijimos para ver la presión arterial media, la saturación arterial de oxígeno, como dijimos, no puede haber hipoxia en estos pacientes, la diuresis y el balance hídrico, son pacientes que hay que tenerlos normohidratados, y la glucosa, que también es fundamental para el cerebro, como dijimos, que el cerebro la necesita. Entonces la hipoglucemia tampoco se puede permitir en estos pacientes. Y después vamos a ir a cuestiones específicas que vamos a tener en el nivel de conciencia, ver si está en coma, no está en coma, si tiene sopor, si tiene estupor, todas estas cuestiones que las vamos a poder valorar con distintas escalas, que bueno, no vienen al caso. Sí, por ahí la que más me interesa que sepan, que es la más habitual, es la escala de Glasgow. Ver la respiración, o sea, el patrón respiratorio, o sea, cómo respira un paciente, también nos puede dar una idea de cómo está la situación, al igual que las pupilas. Muchas veces son pacientes que no están despiertos, que están dormidos o que están alterados con la conciencia, no colaboran, y por ahí la pupila, verla simplemente, el reflejo pupilar, nos puede dar mucha información. Entonces, acordarse de la escala de Glasgow, que cuenta de 3 componentes: ocular, verbal y motor. El ocular son 4 puntos, el verbal 5, la motora son 6, lo pueden encontrar en cualquier lado. Ahora con los teléfonos
también pueden encontrar cualquier aplicación para calcularlo. Acordarse que es un máximo de 15 puntos y un mínimo de 3 puntos, que no hagan como una vez vino un practicante y me dijo, doctor, tengo un paciente con un Glasgow de 2, entonces a ese casi lo he hecho, para no decir otra cosa. Entonces el mínimo son 3 puntos porque es un punto de cada componente, ¿está? Y el máximo son 15, que es el máximo valor de cada componente. ¿Qué ventaja tiene? Es reproducible y simple, o sea, con cualquier persona con un mínimo de tratamiento puede generar esta escala, ya sea enfermero, médico, kinesiólogo o cualquier mono que uno lo entrene. Entonces, por eso es muy bueno y por eso es muy utilizado. ¿Qué desventaja tiene? Que si por allá hablamos de otras patologías, como puede ser un coma por una alteración del hígado, o sea, una encefalopatía hepática, ya no tiene tanto valor como si lo tiene en el trauma de cráneo. Pacientes sedados, intubados, también, porque nosotros lo inducimos que esté dormido y no va a tener la misma respuesta. Entonces ahí es donde esos tipos de pacientes, mirarle las pupilas nos ayuda mucho. Acordarse si están isocóricas, si son reactivas, no son reactivas, si hay miosis, acordarse los 3 principales diagnósticos diferenciales, de intoxicación por insecticidas, por órganos fosforados, o la intoxicación por opiáceos, y si no, la afectación de tronco. Son las 3 diagnósticos diferenciales que tienen que manejar. Pregunta de examen. La midriasis, acordarse de que puede ser por dolor, por falta de oxígeno, ya acá ya va a entrar si están fijas o no están fijas, si responden a la luz o no responden a la luz. Entonces eso ya nos va a hablar de patología estructural o de una patología más metabólica o tóxica. Y después la anisocoria es esto de que cuando tenemos afectación del tercer par de un lado o no por algún daño a nivel del encéfalo. El mayor compromiso que siempre tenemos miedo, que es una urgencia médica, más que una urgencia, una emergencia médica, que tenemos que actuar rápidamente, que nos da anisocoria, es la herniación bucal, que es la que hablábamos recién. O sea, si hay aumento de la presión endocraniana, el uncus se empieza a desplazar y empieza a comprimir el tronco encefálico, va a comprimir el tercer par y va a terminar generando midriasis homolateral fija, que no va a responder a la luz, y esto nosotros, si no actuamos rápidamente, el paciente en pocas horas se muere. Entonces de ahí a que si hacemos un análisis en conjunto, siempre no tomar datos aislados, sino tratar de unir todo lo que encontramos, ¿tá? Analizar, pensar, ¿tá? Eso es lo que tienen que aprender. No de decir, le vi la pupila dilatada unilateral, entonces tiene una hernia uncal y le voy a hacer el tratamiento para eso. No, porque por ahí ustedes lo encuentran así, el paciente está despierto, lúcido, y no, imposible que si está lúcido tenga hipertensión de cráneo, y lo interrogan y a lo mejor salió del oculista y le hicieron un fondo de ojo. ¿Está? Entonces son cosas que hay que pensarlas, que hay que hablar con el paciente, interrogarlo si se puede o con un familiar y revisarlo. Entonces, de acuerdo a la respuesta motora, de acuerdo al reflejo pupilar o a la morfología pupilar y a la forma del patrón respiratorio que tenga, podemos inducir también a qué nivel está afectado, digamos, la lesión neurológica, ¿está? Si está a nivel del encéfalo, del diencéfalo, del mesencéfalo, ¿está? Del prosencéfalo. Entonces, todas esas cuestiones, si ustedes saben bien anatomía y revisan bien el paciente, van a saber identificar bien la posición, digamos, de dónde está la lesión neurológica. Y bueno, y si nos toca ya estar, colaborar o no al principio, o si se dedican a esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que me interesa que sepan? Es esto, digamos. Yo no pido que hagan un manejo avanzado, pero sí que empiecen a conocer esto, porque con estas medidas iniciales ya hacemos mucho, ¿está?
ya disminuimos esto que yo le dije al principio, la lesión secundaria. Entonces, siempre la prioridad, que es el ABCDE, que lo van a leer en muchos libros, en muchos algoritmos, llámese ACLS, llámese ATLS, llámese lo que ustedes quieran. Entonces, que la vía aérea esté permeable, que tenga una buena ventilación, que esté bien la circulación general. Después verán el déficit neurológico y la exposición para ver y encontrar signos y síntomas, digamos, del paciente de lo que puede ocurrir. ¿Qué es lo que voy a hacer para disminuir el daño en el paciente neurológico? La posición de la cabeza. Tiene que estar a 30 grados, tiene que estar neutra, o sea, derecha, digamos, no tiene que estar girada ni doblada. Tiene que estar, si el paciente está excitado, si tiene dolor, calmarle el dolor, sedarlo para que esté tranquilo, para que no se autodañe, digamos. Muchas veces son pacientes que están excitados, que no comprenden lo que hacen, entonces por ahí se pueden generar daño a ellos mismos. Esto, el control de la temperatura, la fiebre a estos pacientes les hace mucho daño, entonces, o la hipotermia también muchas veces podría generar algún tipo de daño, más que todo en trauma. Como dijimos, la glucemia, que esté con la glucemia bien, evitar la hipoglucemia, el control de las convulsiones, esto ya un poco más avanzado, igual que el manejo de fluidos, y como les dije, evitar la hipotensión y la hipoxia. Ya medidas específicas, si uno ya va al paciente crítico neurológico, ya cosas específicas, podemos hacer medidas antiedema o terapia osmótica, que se usa manitol, se usa cloruro hipertónico al 20%, todo esto con la idea de disminuir el edema cerebral. Si hay que poner un drenaje para sacar líquido cefalorraquídeo y disminuir, digamos, la hipertensión intracraniana, corticoides si tiene edema cerebral por un tumor, por ejemplo, barbitúrico, o sea, el tiopental sódico, si se acuerdan de esta droga, para inducir por ahí, si está en un estado de mal epiléptico o está en un coma, en un síndrome de hipertensión endocraniana ya bastante refractario, es otra opción que tenemos. Y ya si no la cirugía, como por ejemplo la cranectomía descomprensiva, que es sacar un pedazo de cráneo para aliviar, digamos, esa tensión, que como dijimos, la bóveda craneana es muy rígida, sacamos un pedazo de hueso, entonces el cerebro sale hacia afuera, aliviando esa tensión que tiene, por lo menos para evitar la muerte encefálica. Entonces, ¿qué vamos a intentar hacer? Mientras hacemos todas estas medidas específicas para la patología que tengamos, va a ser la neuroprotección. ¿Qué va a hacer? Son medidas profilácticas que vamos a buscar de que disminuyamos esa lesión secundaria. Vamos, que tenga la oxigenación bien, que tenga el sodio bien, que tenga la CO2 que esté bien, o sea que no esté con la CO2 baja ni la CO2 alta, porque eso puede producir ya sea vasoconstricción o vasodilatación cerebral, que esté normohidratado, que tenga una buena volemia, que no esté depresionado de volumen, y como le dije, la normotermia, que no esté con fiebre. ¿Tá? Entonces, por último, para terminar, si tienen la oportunidad de estar en una terapia y hacer un seguimiento transversal de los pacientes y no ir un solo día, traten de darle, como dice ahí, y dice un autor, un terapista muy conocido, un abrazo rápido 2 veces al día. ¿Tá? Entonces, si ustedes logran hacer esto, el paciente neurológico o crítico, cualquier crítico, va a andar mejor. Entonces, un abrazo rápido 2 veces al día, ¿qué quiere decir? Que hay que alimentarlo, que hay que darle una buena analgesia, que no tenga dolor, que esté tranquilo, que no esté nervioso, que pueda dormir, prevenir que no haga tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda, como le dijimos, la elevación de la cabecera, profilaxis de las úlceras por estrés, en las glucemias, como dijimos, que vaya de cuerpo, y después, bueno, medidas más de todos los días específicas, tratar de sacar todo lo que podamos sacar cuando el paciente ya esté mejor. Eso es todo, espero que les haya quedado claro.
Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Muy concisa la clase y muy bien explicada. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Qué quieren hacer sobre todo? Clarísimo. No, muy claro. No, perfecto. Ahí en el chat hay una consulta, Doc. ¿Cuál es el valor aceptable de glucemia en estos pacientes? Bueno, en estos pacientes, bueno, ya van a ir estudiando por ahí estos pacientes. Ha salido hace ya varios años un estudio muy importante en el cual se veía que la alteración de la glucemia generaba peor evolución en los pacientes que están en terapia intensiva. A partir de ahí salieron una serie de estudios tratando de corroborar o afirmar lo que salió en ese estudio, en el cual actualmente la conclusión a lo cual se llegó es que el valor adecuado es manejarlo entre 140 y 180. ¿Tá? ¿Qué es lo importante? Que no suba de esos 180, pero por ahí si sube un poco más no le va a hacer tanto daño al paciente, pero sí evitar la hipoglucemia. Por eso se pone ese valor de 140. Si tiene 110 el paciente solo, no vamos a buscar subirlo, sino que se pone ese valor ¿para qué? Para que si nosotros usamos insulina, no bajemos más y no nos haga hipoglucemia. ¿Tá? Por eso, si está en esos rangos, está bien. Si está valores normales por sí solo, mejor. Y lo otro que tenemos que evitar al usar la insulina es que haya mucha variabilidad. ¿Qué quiere decir esto? De que en el mismo día no tenga 250, después tenga 70, vuelva a tener 300 y después vuelva a bajar a 60. Eso también lo tenemos que evitar. Entonces, por eso, tratar, si se puede, mantenerlo en este rango. ¿Alguna otra consulta, chicos? Por mi parte, no, profe. No, muy claro, muy claro. Bueno, Doc, muchas gracias por la clase. Dale. A ver si está el Luciano por ahí. Hola, Hola, Luciano. Bueno, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. vamos a continuar con paciente no crítico. Ya entramos más en lo que es accidente cerebrovascular, de la mano de Luciano Caponcelli. Él es médico intensivista de Villa María, uno también referente interior de la provincia. Así, cuando quiera, Doc. Bien, ¿se ve ahí? Sí, eso es bien. Sí. ¿Se ve la pantalla? Se te ve si querés compartir completo la presentación, te falta. A ver, ¿ahí se ve Ahí bien? está. Bien, Sí, sí, se ve bien. ¿completa? Ahí está completa. Lo único que está en la segunda diapositiva. Ahí está. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Luciano Caponcelli, como bien dijo Jonathan. Yo soy jefe de terapia intensiva acá del Hospital de Villa María, entre otras cosas. Y voy a hablar un poquito de accidente cerebrovascular. Cualquier duda que tengan, lo charlamos, pero vamos a intentar hacer algo dinámico. El accidente cerebrovascular, como bien ustedes saben, es una patología muy frecuente, por parte de complicaciones de enfermedades crónicas no transmisibles. En Argentina es la segunda o tercera causa de muerte, ¿sí? Y en el mundo también, si bien las estadísticas argentinas por ahí no son del todo claras, pero se estiman ese porcentaje. Tiene que ver con la edad, a mayor edad, mayor mortalidad. Es una causa importantísima, ¿sí?, de discapacidad, junto con el traumatismo de cráneo, que es una epidemia que se vive fundamentalmente en gente joven. Esto se da en personas más añosas, ¿sí?, pero es una importantísima causa de discapacidad. Con eso, aumentos de costos, ¿no?, en la salud. Tiene una tasa de mortalidad de los 30 días entre el 10 y el 17%, y eso tiene que ver, la mortalidad, con la edad del paciente. A mayor edad, peor pronóstico. Sí está asociado con cardiopatía isquémica, y también tiene que ver, obviamente, con el tamaño del infarto, ¿sí?, del
del ACV y con el lugar del ACV, ¿sí? En el lugar del mesencéfalo o del cerebro donde lo tenga. El ACV se clasifica en dos grandes grupos, el ACV isquémico, que es por una obstrucción del flujo, y ACV hemorrágico, que es por una ruptura de algún vaso sanguíneo produciendo una hemorragia intracraneal, ¿sí? Porque puede ser una hemorragia intraparenquimatosa. La distribución es un 80%, entre 80 y 85%, dependiendo de la bibliografía que uno lea, se distribuye, es isquémico, y en un 15 a un 20% son ACV hemorrágicos, ¿sí? Dentro de los cuales un 15% corresponde a un hematoma intracraneal, eso quiere decir un hematoma dentro del parénquima cerebral, y un 5% se representa en forma de una hemorragia subaracnoidea. Eso es, en el espacio subaracnoideo se forma una hemorragia habitualmente secundaria a una ruptura aneurismática, ¿sí? Pero a grosso modo se divide en isquémico y en hemorrágico. Vamos a hablar del ACV isquémico, que es lo que nos trae en este punto, que se le llama también stroke, ¿sí? Lo pueden encontrar de esa forma, o como ictus isquémico, ¿sí? Donde la definición, como dijimos recién, es una alteración neurológica aguda tras la interrupción del aporte sanguíneo a una zona específica del cerebro, que se manifiesta por un déficit neurológico focal repentino, ¿sí? Que puede cursar también con cefalea, aparte del foco motor que pueda llegar a tener, y se instala esta lesión en el curso de minutos u horas, ¿sí? Ahí ustedes fíjense que la definición hace especial importancia en que es agudo, es repentino, ¿sí? Y en minutos u horas. Y eso nos va a ayudar después, más adelante, para los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Esta disminución del flujo sanguíneo lleva a un área de baja perfusión, formada por un área de necrosis y un área de penumbra. Lo remarco al área de penumbra porque es muy importante, ¿sí? Porque el área de penumbra tiene que ver con la posibilidad que le podamos dar a ese paciente de recuperación, ¿sí? Y este gráfico grafica bien, valga la redundancia, el área isquémica y el área de necrosis, ¿sí? Donde ante una obstrucción del flujo, ¿sí? Lleva a esta lesión, donde en el centro, ¿sí? Están el tejido infartado, ¿sí? El tejido muerto. Pero rodeando este tejido, ¿sí? Está lo que hablamos recién del área de penumbra, que es un tejido viable, son neuronas que han quedado afectadas, pero que no han muerto, ¿sí? Pero que están debilitadas. Y si nosotros implementamos algunas medidas, podemos recuperar gran parte de ese área, ¿sí? Limitando las consecuencias, es decir, disminuyendo la mortalidad e incluso pudiendo llegar hasta una recuperación ad íntegro. Por eso la penumbra isquémica es sumamente importante, repito, porque tiene todavía tejido viable, ¿sí? Las causas del ACV isquémico, las más frecuentes es la aterosclerosis, ¿sí? Aterosclerosis donde se forma la capa de colesterol, ¿sí? Y puede ser extracerebral o intracerebrales. Las extracerebrales habitualmente, el lugar más frecuentemente ubicado es en la bifurcación carotidia, ¿sí? Donde se une, donde se divide la carótida común en interna y externa. Y ahí se forman las placas de aterosclerosis. Puede obstruir completamente una carótida produciendo un infarto importante, un infarto hemisférico, ¿sí? O esa placa aterosclerótica puede formar un émbolo y de ahí hacer una embolia arterio-arterial, ¿sí? Y viajar hacia más arriba, ¿sí? Pero la arteriosclerosis es la causa más frecuente de ACV isquémico, de infarto cerebral. Otra causa bastante frecuente son las cardioembólicas, que es la formación de un trombo en el corazón y de ahí desprenderse un émbolo y viajar
al torrente sanguíneo e impactar, entre otros lugares, ¿sí? Puede impactar en alguna zona del cerebro. Como causante de esa entidad cardioembólica, la más frecuente es la fibrilación auricular, una arritmia absolutamente frecuente y común y que la conocemos todos. La fibrilación auricular lo que hace es perder el flujo laminar en el corazón, haciendo que ese flujo se torne turbulento, activando la cascada inflamatoria y produciendo en la aurícula la formación de coágulos. Y uno de esos coágulitos, como dijimos, puede embolizarse y producir la ACV. Otras causas, las valvulopatías, la más frecuente, la estenosis mitral, ¿sí? La miocardiopatía dilatada, un IAM reciente, un infarto de miocardio reciente dentro de las 4 semanas siguientes, 4 a 6 semanas siguientes al infarto. Eso se produce porque se despule el endotelio, ¿sí? Ventricular, y al despulirse se activa la cascada inflamatoria, se forma un coágulo y de ahí formar el émbolo. También una causa menos frecuente puede ser un mixoma, un tumor benigno que está en la luz de la aurícula izquierda. Yo diría que entre esas causas son las más frecuentes habitualmente. La vasculitis, también como entidad autoinmunitaria, ¿sí? Como el lupus, la artritis reumatoidea puede producir, o cualquier vasculitis, cualquier tipo de vasculitis individual puede producir la formación de ACV isquémico. Alteraciones sanguíneas, como ser estados de hipercoagulabilidad, la hiperhomociteinemia, ¿sí? El síndrome antifosfolipídico, déficit de proteína C, déficit de proteína S, puede producir la formación de coágulos en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Y en especial en el cerebro producir una ACV isquémica. Y otras causas que también son bastante frecuentes, depende de la literatura, habla de porcentaje, pero entre un 20 y un 30% son las causas criptogenéticas. Son las causas que no se pueden determinar por qué se formó habitualmente en personas jóvenes, en gente de 20, 30 años, que uno no explica por qué hacen un ACV isquémico, ¿sí? Y no se le encuentra una causa. Esa es una causa bastante frecuente también. Dentro de lo que es el ACV isquémico, a su vez se clasifica, y por eso puse un reloj ahí abajo, porque tiene que ver con el tiempo de duración de los síntomas, donde existe una entidad que se llama AIT, o crisis isquémica transitoria, ¿sí? Que es un déficit neurológico focal reversible que dura menos de 24 horas, pero que habitualmente a la hora ya se recupera totalmente el foco. ¿Sí? Eso se llama crisis isquémica transitoria, o CIT, o AIT, o TIA en sus siglas en inglés. ¿Sí? Muchas veces esa crisis isquémica transitoria, el diagnóstico diferencial que uno tiene que hacer es con la emergencia hipertensiva con órgano diana a nivel del sistema nervioso central. En un nivel intermedio hay algo que se llama déficit neurológico isquémico reversible, que no es ni más ni menos que lo mismo, pero que dura un poquito más, entre 24 y 72 horas. Y después, propiamente dicho, el ACV isquémico ya instaurado, ¿sí? Y habitualmente que deja secuelas y que dura, por supuesto, más allá de las 24 horas. Estos ACV, ¿sí? Tienen sus manifestaciones clínicas que son muy fáciles de identificar. Como dije inicialmente, es de comienzo súbito, ¿sí? Y puede cursar con disfasia, es decir, trastornos en la forma de comprender, ¿sí? Alteraciones para comprender, alteraciones para comunicarse, o ambas, ¿sí? Que se llama afasia mixta. Se puede manifestar de forma de una disartria, ¿sí? Con alteraciones visuales, con diplopía o con hemianopsias, ¿sí? Homolaterales o contralaterales, todo eso tiene que ver con la localización, ¿sí? De la lesión. Puede cursar con ataxia, puede cursar con disestesias, con alteración de la sensibilidad, con hipoestesias, ¿sí? En el área afectada. Puede cursar con debilidad,
con parestesias o plejías o paresias braquiales o crurales, incluso faciales, ¿sí? Que es lo más frecuente, siempre de un solo lado, habitualmente, del lado contralateral a la lesión. Puede cursar también con alteración del estado de la conciencia. Habitualmente la conciencia se afecta cuando está el tronco encefálico afectado, ¿sí? Y tiene muy mal pronóstico. Son pacientes que están en coma, habitualmente no responden, y es porque la lesión la tiene en tronco encefálico, en la rama, en la circulación de las arterias basilar. Y también puede cursar con cefalea. Hay algo que hablamos antes, que es lo que se llama el área de penumbra, ¿sí? Y tiene que ver con, habíamos dicho, con la capacidad de recuperación de ese tejido alterado, ¿sí? Y por eso es que es muy importante el tiempo que uno tiene, que una persona tiene, desde que se instauran los síntomas hasta que se pueda instaurar un tratamiento. ¿Qué pasa habitualmente con este tipo de pacientes? Lamentablemente, está subestimado por todo el mundo, por el mismo paciente, pasando por la familia y por los sistemas de emergencia y hasta llegando al hospital. El paciente que empieza con síntomas, con una debilidad, con una parestesia, por ejemplo, o en la cara o en el brazo, ¿sí? Tiende a negar los síntomas, ¿sí? Tiende a negarlo. Entonces se pierde tiempo muy valioso. A su vez, cuando se decide a llamar o la familia se da cuenta, ¿sí? Que se le caen las cosas o que se chorrea agua, café mientras está desayunando, llama al servicio de emergencia, le explica al servicio de emergencia qué es lo que está pasando, y en el servicio de emergencia lo que hacen es, habitualmente, no digo todo, pero habitualmente, dice, bueno, le van a llamar al doctor, el médico, y el doctor dice, no, tenemos una ACV, y el doctor, bueno, espera, que espere, total, no pasa nada. Cuando termina el primer tiempo del partido de fútbol que estaban viendo, se deciden ir a buscar al paciente, lo llevan al hospital. Cuando llevan al hospital lo depositan en la cama de la guardia, y en la cama de la guardia pasa lo mismo. El médico de la emergencia le comenta al médico guardia, ¿sí? El paciente que le trae, que es una ACV, el médico de guardia, bueno, espera que termine el segundo tiempo, y así sucesivamente va pasando el tiempo y no van haciendo nada con ese paciente. ¿Sí? Porque en la mayoría de los lugares históricamente nunca se hizo nada. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar, ¿sí? Tanto sea en el prehospitalario, en la familia, y los médicos y los enfermeros, todo lo que trabajamos en salud, ¿sí? Entonces hay algo que se llama la escala prehospitalaria Cincinnati, que es tan simple como de observar una parálisis facial, ¿sí? Cuando hay una desviación de la comisura, cuando hay un borramiento del surco nasogeniano, cuando hay una dificultad para cerrar un ojo, se llama signo de Bell, perdón, cuando hay una paresioplejía braquial, cuando uno intenta extender el brazo y se cae uno de esos brazos, y en los trastornos del habla. Esa escala prehospitalaria para la identificación de una ACV tiene una sensibilidad con un solo signo, una sensibilidad del 60%, y una especificidad del 90%, que cuando tiene los tres signos, tiene una sensibilidad que llega casi al 100% para diagnóstico prehospitalario sospechoso de accidente cerebrovascular. No sé si se entendió lo que quise decir. Lo que quiero decir básicamente es la correcta identificación cuando el paciente empieza los síntomas para poder llevarlo cuanto antes, ¿sí? Y poder salvar ese tejido que está en ese área de penumbra y que le podemos cambiar la vida al paciente, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito del abordaje inicial. Como dijo el doctor Manrique previamente, siempre, en todo paciente, no solamente en el neurológico, evaluar el ABC, la vía aérea, que tenga una buena ventilación, y la sede de circulación, la tensión arterial, la parte circulatoria, ¿sí? No puedo yo tomar una tensión arterial si el paciente no respira, ¿sí? Entonces, siempre, en todo paciente, en una guardia, en una terapia intensiva, en cualquier lado, siempre evaluar inicialmente el ABC, ¿sí? Tenemos que evaluar el grado de déficit que tiene ese paciente, y hay algo que se llama la escala de Nice, ¿sí? Que la escala de Nice
puntúa de forma numérica la gravedad del stroke, la gravedad del ACV. Mediante, ¿sí? Esta escala, no la voy a nombrar toda porque es interminable, pero que en cualquier, en internet está, pone escala de NIHSS, ¿sí? Y lo pueden encontrar, donde tiene una serie ¿cómo se llama?, de exámenes que uno le puede hacer muy fácilmente al paciente, y de acuerdo a lo que responde el paciente se le da un puntaje. Ese puntaje va, una puntuación va de 0 hasta una puntuación máxima de 42, ¿sí? Eso se le debe hacer al inicio del paciente, cuando llega el paciente a la guardia, pero también durante la evolución del stroke, ¿sí? Para ver si hay un empeoramiento o una mejoría. A más puntaje, peor es, más profundo es la gravedad, ¿sí? de la enfermedad. Y de acá podemos, con este puntaje podemos clasificar la gravedad del stroke, ¿sí? En leve, moderado, severo. Leve cuando tiene menos de 4 puntos, severo cuando tiene más de 25 puntos, y el grave, ¿sí? Cuando está entre medio, el moderado, perdón, entre 4 y 16, y el grave entre 16 y 25, ¿sí? Y tiene también valor pronóstico, y también tiene valor para después implementar un tratamiento, ¿sí? Otra cosa que tenemos que hacer es, como decía recién, reconocer rápidamente que el paciente está teniendo un ACV. El tiempo es cerebro. A más tiempo que se pierde, menos posibilidades tenemos de recuperar ese área de penumbra, ¿sí? Entonces, reconocer rápidamente. Determinar las comorbilidades, es decir, si es obeso, si es sedentario, si es tabaquista, si es diabético, determinar los diagnósticos diferenciales, entre ellos está la encefalopatía hipertensiva. Como decíamos recién, la encefalopatía hipertensiva, el paciente viene con tensiones arteriales sumamente elevadas y puede tener síntomas neurológicos, ¿sí? Que se revierten una vez instaurada la terapia antihipertensiva. La hipoglucemia es muy importante, ¿sí? Como dijo el doctor anteriormente, la glucemia es fundamental, ¿sí? Determinarla, porque una hipoglucemia puede, ¿sí? Hacer la mímica de un stroke. No tanto la hiperglucemia, pero sí hay cuadros como la hiperglucemia secundaria, una cetosis diabética, donde el paciente puede estar en coma y nos podemos confundir con una ACV. Entonces, para determinar, tenemos que hacer determinar una glucemia capilar, ¿sí? Un diagnóstico diferencial también, algún tipo de crisis migrañosa, ¿sí? Que puede tener foco reversible. En el episodio postictal de las convulsiones también se puede confundir. Y también hay algo que se llama las crisis conversivas, que son crisis que habitualmente se les llaman histéricas, ¿sí? Que es una crisis neurótica, pero que eso lo tenemos que dejar al último, ¿sí? Y un médico avesado, un médico que tenga experiencia, puede llegar a darse cuenta, pero hay crisis conversivas que realmente son muy, muy buenas y uno termina confundiendo mucho, ¿sí? Pero hay crisis conversivas que pueden confundir con una ACV isquémica. Otra cosa que tenemos que hacer es determinar las potenciales causas, lo que habíamos dicho anteriormente, si tiene una fibrilación auricular, si tiene alguna valvulopatía, un mixoma, ¿sí? Establecer el tiempo de inicio de síntomas. Esto es muy, muy importante, ya desde el médico que va a buscar al paciente a la casa, porque nosotros tenemos un tiempo determinado desde que los síntomas comienzan hasta que se pueda implementar un tratamiento específico que ya vamos a ver, ¿sí? Entonces, establecer bien, preguntar bien al paciente o en su defecto al familiar cuándo comenzó los síntomas. Muchas veces puede pasar que el paciente, ¿sí? Se acostó a la noche, saludó a su esposa o saludó a su esposo o a su pareja, ¿sí? Y se durmió. Y de repente se levanta a la madrugada para ir al baño, se cae y ya se despierta con los síntomas. Entonces ahí no podemos determinar cuándo fue. Bueno, en ese caso es cuando el familiar lo vio por última vez, ¿sí? Sin tener ningún déficit. Es decir, se acostaron a las 10 de la noche, el paciente se cayó de la cama a las 5 de la mañana, el tiempo de evolución son las 7 horas que lleva desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, ¿sí?
Entonces es muy importante establecer el tiempo de inicio de los síntomas. Si no se puede determinar, porque no lo sabemos, es el último momento que yo lo vi sano al paciente. Como dije recién, establecer una glucemia capilar, ¿sí? Tomar los signos vitales, eso es muy importante en cualquier paciente obviamente, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, temperatura, ¿sí? Saturación como quinto signo vital, saturación de oxígeno, para que si está por debajo de 94 la saturación de oxígeno, obviamente que tenemos que administrar. Si está bien y está por encima de 94% la saturación de oxígeno, no administrar oxígeno porque es perjudicial, ¿sí? No hace falta darle oxígeno. Obtener accesos venosos, si es posible 2 accesos venosos, uno en cada brazo, ¿sí? Porque por ahí tenemos que usar más de una droga, ¿sí? Y si nos da la posibilidad de tratar con fibrinolíticos, tenemos que pasar por un acceso al fibrinolítico, por otro a lo mejor alguna otra droga para bajar la tensión arterial o el plan de hidratación. Entonces, obtener los accesos venosos. Hacer un electrocardiograma y una tomografía computada. Todo esto, ¿sí? Como hablamos, como lo repetí varias veces, y lo que dice ahí en negrita, el tiempo cerebro, todo esto se debe hacer rápidamente en la guardia, ¿sí? Rápidamente. Desde la puerta, desde que el paciente entró al hospital, hasta que tenemos el informe de la tomografía computada, no deben pasar más de 25 minutos, ¿sí? Todo eso se debe hacer en 25 minutos. Hasta la tomografía computada sin contraste la hacemos, ¿sí? Después, bueno, se puede hacer con contraste para hacer angioTAC, pero eso es otro tema que no, si quiero lo hablamos después, pero no quiero confundirlo. La tomografía computada sin contraste. La tomografía computada, en el caso de un ACV isquémico, nos puede dar en las primeras horas, puede observarse una tomografía computada normal, hasta que se produzcan los cambios citoquímicos en la neurona, de la muerte neuronal, que se pueda manifestar a través de los rayos X, producto de la tomografía. Entonces, en las primeras horas, en las primeras 24, 48, 72 horas, puede ser totalmente normal la tomografía, no verse nada. Pero sí, muchas veces, que son cosas más puntuales, ¿sí? Muchas veces necesitamos que la vea el especialista en imágenes, pues se pueden ver signos indirectos en la tomografía, donde se puede ver asimetrías de los surcos, ¿sí? Como se ve acá, en este lado, producto del edema cerebral, del infarto, ¿sí? Y hay asimetría de los surcos, donde es un signo indirecto. Como ustedes ven, no vemos nosotros, ¿sí? Que haya un área de isquemia, un área de hipodensa, ¿sí? Pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y sustancia blanca, ¿sí? Como se ve acá, donde no se diferencia concretamente. Si ustedes ven acá, hay un desplazamiento de estructuras vecinas en el cuerno posterior del ventrículo lateral izquierdo, ¿sí? Se ve que está comprimido, son signos indirectos, ¿sí? Puede haber desplazamientos de estructuras, como dijimos recién, puede haber un vaso hiperdenso, se llama signo de la cuerda, ¿sí? Ustedes ven acá vendría el polígono de Willis, ¿sí? En el territorio, acá está la arteria cerebral media, donde se ve, ¿sí? Eso blanco, eso hiperdenso, es ni más ni menos que el coágulo adentro de la arteria, ¿sí? Esto se ve en la etapa aguda, acá de este lado también se ve, en el lado izquierdo, ¿sí? Se ve el signo de la cuerda. Esto es de mal pronóstico porque nos habla de que un infarto va a ser un infarto grande, ¿no? Y porque es de un gran vaso, un vaso largo, como se le llama. También sirve la tomografía para descartar, ¿sí? Porque el tratamiento va a diferenciar entre si es un ACV hemorrágico o un ACV isquémico. Como ustedes ven acá en la tomografía que está a la izquierda de la pantalla, todo esto hiperdenso, todo esto blanco, ¿sí? Es sangre, así se ve la sangre, con esto más oscuro, ¿sí? Alrededor es edema perilesional que desplaza las estructuras vecinas. Fíjense que la línea media está totalmente desplazada, con borramiento del ventrículo izquierdo, ¿sí? Esto es un ACV hemorrágico muy fácil de identificar. Y acá ya vemos, en la imagen a la derecha de la pantalla, vemos un ACV extenso.
Fíjense cómo ya se ve todo esto, hipodenso, todo esto es territorio de la arteria silviana, todo esto es un ACV muy, muy grande, incluso tiene un poquito de desviación de la línea media, si se ve acá. Todo esto, esta es la diferenciación entre un ACV hemorrágico y un ACV isquémico. En esta tomografía, invertido los lados, podemos observar lo mismo. Acá podemos observar un ACV hemorrágico talámico, ¿sí? Con la sangre, con el área hiperdensa y todo el tejido hipodenso rodeando, ¿sí? Con todo el edema perilesional, también con borramiento de los ventrículos. Y acá podemos ver un área extensa, ¿sí? De la cerebral media, ¿sí? Del ACV ya instaurado, con compresión, ¿sí? Con desplazamiento de estructuras vecinas. ¿Me siguen hasta ahí? Esto es muy importante, esto es sumamente importante, ¿qué no hacer? Como decía el doctor Manrique anteriormente, ¿sí? Es muy importante que ustedes se vayan con conceptos de acá. ¿Qué no hacer? Es muy frecuente y llamativamente a esta altura del partido, es raro, en el hospital donde yo trabajo es un hospital muy grande que recibimos pacientes prácticamente desde Oncativo hasta el límite con Santa Fe, prácticamente los pacientes nos llegan a nosotros, tenemos un departamento de neurocirugía con 5 neurocirujanos, entonces nos vienen prácticamente todos los pacientes a nosotros compartiéndolo con Río Cuarto, ¿no? Y es muy, son mala praxis que se hacen muy frecuentemente en las guardias, ¿sí? La mayoría de estos pacientes, como reflejo, vienen hipertensos. Toda patología que tenga que ver con algún problema neurológico, habitualmente como reflejo, aumenta la tensión arterial, se llama reflejo de Cushing, ¿sí? Entonces estos pacientes suelen venir hipertensos. Entonces es muy frecuente, a pesar de que uno da charlas y que está en la bibliografía ampliamente desarrollado, claro, como vienen hipertensos, no le quieren poner solución fisiológica. La solución fisiológica para hidratar, como vía parenteral, tiene sodio. Entonces, asumen que el sodio va a aumentar la tensión arterial. Entonces le ponen dextrosa como solución isotónica. Bueno, eso está mal. No poner dextrosa en pacientes que no tengan hipoglucemia. O sea, en el normoglucémico, no usar dextrosa porque es una solución hipotónica y que va a empeorar el edema cerebral, ¿sí? Entonces, no importa que tenga 500 de tensión sistólica, pero bajo ningún punto de vista hacer dextrosa, salvo que tenga 30 de glucemia, y ahí le hacemos una ampolla de glucosa a altas dosis, ¿sí? Otra causa frecuente, como dije recién, la tensión arterial, vienen habitualmente hipertensos estos pacientes, y es muy frecuente que le quieren bajar la tensión arterial. Bueno, la tensión arterial, y ya lo dijo el doctor anteriormente, no se toca. La tensión arterial no se toca, por lo menos por ahora, ¿sí? Antes venían unas pastillitas, venían cápsulas que se llaman nifedipina, que se hacían sublingual. Entonces el paciente empezaba con una desviación de la comisura, nada más, venía el médico, le daba ese comprimido sublingual, se absorbía rápidamente y la tensión arterial bajaba de 180 a 110. Y ese área de penumbra que hablábamos antes, ¿sí? Pierde la capacidad de autorregulación, ¿sí? Disminuye el flujo y se convierte en isquemia. Entonces lo que vamos a hacer, bajándole la tensión arterial, es empeorándole ese área de isquemia. Quiero decir, no dextrosa, no se le baja la tensión arterial, ¿sí? Y tampoco el exceso de fluidos, ¿sí? Para evitar el edema. ¿Me explico? Eso no hay que hacerlo, bajo ningún punto de vista. Y vamos a las medidas generales de atención y tratamiento del ACV, ¿sí? Muy importante la temperatura, ¿sí? La hipertermia por encima de 38, 38.5 grados, debe ser tratada con antipiréticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha visto, hay un trabajo muy importante en Nueva Zelanda y en Australia, que lo hicieron en el año 2018, donde demostraron que la hipertermia tenía peor pronóstico evolutivo, aumentaba la morbilidad, ¿sí? Si bien el doctor anteriormente había hablado de la hipotermia, ¿sí? Que es beneficiosa en caso de otras patologías, en el caso de un ACV isquémico, ¿sí? En las medidas iniciales no se aconseja usar la hipotermia, entablarla, ¿sí? No está bien establecido los beneficios de esa hipotermia controlada, ¿sí? Y se hace solo para trabajos de investigación, ¿sí?
pero sí tratar la hipertermia, tratarlo porque la hipertermia aumenta el metabolismo, el consumo energético de la neurona. ¿Qué otra medida general? La glucemia, como dijimos recién, controlar rápidamente la glucemia. Si tiene hipoglucemia, ahí sí, dar glucosa, ¿sí? Si tiene hipoglucemia, por menos de 70. Una de las alumnas preguntaba cuáles eran los valores de la glucemia, mantener valores entre 140 a 180 miligramos por decilitro, ¿sí? Y tratar la hiperglucemia, obviamente, tratar la hiperglucemia y tratarla, básicamente. Otra medida general, tomar la tensión arterial, ¿sí? Y evitar la hipotensión arterial, por lo que le decía recién, para tratar de que el área de penumbra pueda ser recuperada, pueda ser viable, ¿sí? Si las tensiones arteriales son muy altas, por encima de 230 de sistólica, 130 de diastólica, tratar esa hipertensión arterial, ¿sí? Si es por debajo y si vamos a implementar un tratamiento con fibrinolíticos, bajar la tensión arterial por debajo de niveles de 185, 110 de diastólica. ¿Y cómo vamos a tratar la hipertensión arterial? Con una droga llamada labetalol, una droga muy buena, ¿sí? Que se puede dar en bolo lento, ¿sí? Entre 10 y 20 miligramos, en bolo lento, pasar en 1 o 2 minutos, no lo hagan en bolo rápido porque por experiencia propia, una vez lo hice y bajó la frecuencia cardíaca, es un beta bloqueante, y estuve 2 o 3 minutos el paciente con 30 de frecuencia cardíaca. ¿Sí? A ellos, al paciente le baja y a ustedes les aumenta la frecuencia cardíaca del susto. ¿Sí? Esa droga se puede repetir cada 5 minutos hasta lograr bajar la tensión arterial por debajo de niveles aceptables, y se puede utilizar una infusión continua, es decir, diluirlo en una solución fisiológica y administrarlo a través de una bomba de infusión continuamente, ¿sí? Y si no baja la tensión arterial, se puede hacer otra droga llamada nitroprusiato de sodio. Hay algo que se usaba antes, muy establecido estaba, que es algo que se llama la hipertensión controlada. ¿Eso qué quiere decir? En el paciente que llegaba con un ACV isquémico, ¿sí? Y llegaba con una tensión arterial normal, supongamos, 120-80, lo que se hacía era ponerle una droga vasopresora, es decir, una droga como de la noradrenalina, para aumentar la tensión arterial, ¿sí? Y que se asumía que aumentando la tensión arterial iba a mejorar la perfusión del área isquémica. Fíjense qué importante, cuántas áreas, el área de penumbra, quiero decir. Fíjense cuántas veces he nombrado el área de penumbra, ¿sí? Entonces, antes se creía que la hipertensión controlada, es decir, en el paciente normotenso, poniéndolo hipertenso, íbamos a mejorar ese área de penumbra. Bueno, pues de hace un tiempo a esta parte se demostró que, o se está intentando demostrar, y hay evidencia al respecto, de que esa hipertensión controlada hacía perder la capacidad de autorregulación del cerebro, con lo cual perdía las arterias del cerebro la capacidad de dilatarse o contraerse, ¿sí? Para autorregularse normalmente, ¿sí? Entonces, al perder esa capacidad, no solamente que no mejoramos el área de penumbra, sino que la empeoramos, ¿sí? Así que el uso de la hipertensión controlada no está bien establecido y por ende, por ahí, es mejor no utilizarlo. Entonces, con la tensión arterial, si está muy hipertenso, más de 230, 130, bajarla con la betalol. Si vamos a usar fibrinolíticos, bajarla por debajo de 185, 110. Si está normal la tensión arterial, la dejamos, no la tocamos. Y si está hipotenso, le ponemos noradrenalina como vasopresor, ¿sí? Y vamos acá a la frutilla de torta, que desde hace un tiempo a esta parte, desde hace un tiempo, ya bastantes años, se utilizan terapias fibrinolíticas, ¿sí? La más frecuente, la que tenemos en Argentina como marca, el Actilice, o la droga Alteplasa, o factor recombinante plasminógeno, ¿sí? ¿Qué es un fibrinolítico? ¿Qué hace? Se administra por vía endovenosa, ¿sí? Y esa droga va a viajar hacia el coágulo y va a romper el coágulo. ¿Y qué creen que va a pasar?
va a mejorar la perfusión del área de penumbra. Con lo cual, vamos a intentar tener una mejoría, ¿sí?, de los síntomas, ¿sí?, de ese ACV isquémico, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No todo es tan lindo. Tenemos un tiempo, por eso yo hablaba al principio que es fundamental determinar el tiempo de comienzo de los síntomas. ¿Por qué? Porque se tiene que administrar antes de las 3 horas de comenzado los síntomas. Antes de las 3 horas de comenzado los síntomas. Inclusive hasta las 4 horas y media si cumple algunos requisitos, si tiene menos de 80 años, si no tuvo un stroke previo acompañado de diabetes. Es decir, pero hasta las 4 horas y media lo podemos hacer a la alteplaza. ¿Sí? Por eso es fundamental el tiempo de comenzado, determinar el tiempo de comenzado los síntomas, y es fundamental la rápida toma de acción con estos pacientes desde la casa hasta que llega al hospital. Pero tenemos que cumplir ciertos requisitos como hablábamos antes. La tensión arterial debe estar controlada. Debe estar controlada por debajo de 185-110 milímetros de mercurio. Acuérdense lo que le dije antes. Estos pacientes habitualmente tienen, ¿sí?, vienen hipertensos a la guardia. Entonces, no administrar esta droga hasta que no tenga eso, no haya disminuido, ¿sí?, por debajo de esos valores. ¿Con qué droga? Con el labetalol, ¿sí? Tenemos que tener también una puntuación, por eso era importante la escala de NIS, ¿sí? Porque no tiene que ser un paciente ni muy leve ni muy grave, porque pierde la capacidad, pierde la efectividad. Si es un paciente que tiene una escala de NIS de más de 25 puntos, me habla de que es un paciente sumamente deteriorado, con lo cual meterle un fibrinolítico a este paciente no va a ser beneficioso. Entonces vamos a estar aumentando el riesgo, perdiendo recursos, gastando recursos, porque esta droga es una droga muy cara, ¿sí?, que debe rondar los 150.000 pesos. Entonces estamos gastando recursos para que el beneficio sea casi inexistente. Y en contrapartida, cuando es una escala de NIS muy baja, es decir, que los síntomas son muy vagos, también no va a ser beneficiosa la administración de esta droga, ¿sí? Entonces, tener en cuenta la tensión arterial, el tiempo de comenzar los síntomas y la puntuación de NIS, ¿sí? Y que no tenga ningún criterio de exclusión, que son todos estos, que no haya sangre obviamente, ¿sí?, en la tomografía, la escala de NIS, menos de 4 o más de 25, que no tenga convulsiones, que no tenga problemas hemorrágicos, o los haya tenido recientemente, la tensión arterial, la glucemia, ¿sí?, en los extremos, que controlar la glucemia, que no tenga una historia de un ACV previo y con diabetes mellitus concomitante, que no haya tenido un ACV en los últimos 3 meses, que no tenga una hemorragia grave reciente, ¿sí?, que no tenga un antecedente, una lesión del sistema nervioso central, como puede ser un tumor, un aneurisma, ¿sí?, un ACV hemorrágico, que no tenga una patología grave concomitante, como puede ser una endocarditis, una pancreatitis, un politraumatismo, ¿sí?, una hemicolectomía, y que no haya tenido una cirugía mayor o un traumatismo grave en los últimos 3 meses. Todos son criterios de exclusión, ¿sí? Mientras, ¿sí?, nosotros le administramos la droga, tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, monitorear ese paciente, la tensión arterial, cada 15 minutos durante la administración, y por las 2 horas subsiguientes, y cada 30 minutos por las 6 horas subsiguientes, ¿sí? Y mantener siempre la tensión arterial por debajo de los valores que habíamos dicho, por lo menos durante 24 horas. Acá no lo puse, me olvidé. ¿Cómo se administra esa droga? Se administra 0,9 miligramos por kilo, para un máximo de 90 miligramos, ¿sí?, por paciente. Ese es el máximo de la dosis. 0,9 miligramos por kilo, en 1 hora se debe administrar, ¿sí?, por infusión continua. Con el 10%, ¿sí?, esto es un lío, pero bueno, se lo nombro, pero no es tan fácil, no es tan difícil. El 10% de esa en bolo, se hace en bolo, ¿sí? Y el 90% de la dilución que ustedes hagan se administra durante 1 hora. Y hay que monitorizar la tensión arterial y obviamente, ¿sí?, cuál es el riesgo de la administración de la alteplasa que tenga sangrado intracerebral. Entonces, si durante la administración
ustedes se le están administrando y el paciente tiene un deterioro brusco del estado de conciencia, tienen que pensar que ha sangrado el cerebro, ¿sí? Entonces, frenar inmediatamente la administración, hacer una tomografía, ¿sí? Y revertir el efecto de esa droga fibrinolítica con crioprecipitado. Crioprecipitado es un hemoderivado, ¿sí? Como si fuese una transfusión de factores de coagulación, una concentración alta de factores de coagulación se le administra, ¿sí? Entonces, monitorizar la tensión arterial y que el paciente no tenga un deterioro brusco. Y obviamente lo que buscamos es encontrar una mejoría de los síntomas, ¿sí? Es decir, si el paciente está pléjico, que de alguna manera vaya recuperando y pasa a tener una paresia en vez de una plejía, lo cual es fundamental para el paciente porque con una paresia que quede debilitado el miembro, puede con rehabilitación, ¿sí? Entablar una recuperación a futuro y a mediano plazo. Puede haber también, esto es más específico, se lo nombra, una trombolisis intraarterial. ¿Qué quiere decir eso? Se pone un catéter en una arteria, que puede ser en la arteria femoral o en la arteria radial, se ingresa y se va hacia el vaso afectado. Tiene que ser un vaso grande, como una cerebral media, ¿sí? Y se le puede administrar el alteplasa, pero en el lugar, ¿sí? En el lugar de donde está el trombo, ¿sí? ¿Eso en quién se da? En los que han pasado por encima de las 4 horas y media del comienzo de los síntomas, hasta las 6 horas, ¿sí? Y si ustedes disponen de un hospital que se pueda hacer esto de la trombolisis intraarterial, ¿sí? Pero el paciente lleva 2 horas de comenzar los síntomas, se la hacen a la trombolisis endovenosa, es mucho más efectiva y menos riesgosa, ¿sí? Por eso, la disponibilidad, lo que dice ahí el último punto, la disponibilidad de la trombólisis intraarterial no debe imposibilitar la administración de alteplasa endovenosa, ¿sí? ¿Tá? Entonces, eso es una posibilidad también. Otra posibilidad que yo no le puse para no complicarlo es lo que se llama la trombectomía. ¿Qué quiere decir eso? Se pone un catéter también arterial a través de la arteria, las mismas arterias que les nombré anteriormente, ¿sí? Se progresa y se llega hacia el trombo, ¿sí? Y se va como rompiendo el trombo y se va aspirando. Eso se llama trombectomía. Eso depende de los papers, depende de las instituciones. Se puede hacer hasta las 8 horas de comenzar los síntomas o incluso en algunos lugares hasta las 12 horas. Retirar el trombo, ¿sí? Mediante lo que se llama trombólisis. Trombectomía. ¿Sí? Después de esto yo lo puse, forma parte de lo que se llama prevención secundaria, que es la antiagregación con aspirina entre 100 y 325 miligramos por día, ¿sí? Hay que agregarle al paciente y se administra dentro de las primeras 48 horas de que el paciente ingresó. Reduce el riesgo de que ese ACV recurra, ¿sí? En un porcentaje importante, por eso se llama prevención secundaria, y reduce la mortalidad a mediano plazo. Muchos lugares y muchos médicos utilizan la doble antiagregación, es decir, aspirina más otro antiagregante que se llama clopidogrel, que es de segunda elección para usarlo solo, ¿sí? Habitualmente no se usa combinado, más allá de que mucha gente lo use, pero no tiene beneficios combinados, salvo en el ACV de bajo riesgo, el ACV leve con una escala de NIS baja, ¿sí? Y se puede doble antiagregar los primeros 21 días, ¿sí? Otra cosa como prevención secundaria, que no la puse acá, pero que se debe usar, son las estatinas. La simvastatina, lo que más está frecuentemente utilizado, pero también la atorvastatina, cualquiera, ¿sí? Por más que el colesterol no se usa para disminuir el colesterol, sino para reducir los accidentes de placa, y se debe instaurar también en las primeras 48 horas, ¿sí? Y después, bueno, obviamente, heparinoprofilaxis, profilaxis de TBP y demás, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que básicamente sería el abordaje del ACV isquémico, ¿sí? Como concepto, para que se lleven ustedes, el tiempo cerebro, ¿sí? El tiempo cerebro, entonces, darle bolilla a los síntomas, darle bolilla, llevarlo al paciente,
que debe ser tratado rápidamente, todo lo que nombramos antes, hasta la tomografía dentro de los 25 minutos de que llegó el paciente, ¿sí? La tensión arterial, la glucemia y la posibilidad de hacer alteplasa. No en todos los lugares disponemos de esa droga, ¿sí? Inclusive en Córdoba son muy pocos los lugares, la Allende, el privado, la Reina Fabiola, ¿sí? Y alguna que otra, pero siempre son los que están a la vanguardia. Nosotros acá en el Hospital Pasteur de Villa María, yo lo tengo, por suerte, con un sistema de stroke. Así que, básicamente, eso es lo que les preparé para hoy. Si tienen alguna pregunta, a su disposición. ¿Hola? Bueno, muy buena la clase. A ver, Ahí me la pregunta parece en que... el chat, Bueno. ¿te podés ver? ¿En qué momento se ¿En qué considera momento administrar? dejaron la betalol después de la ACV para controlar la tensión arterial si es muy elevada? Bueno, bien. El ACV, como dijimos, habitualmente vienen los pacientes muy hipertensos, ¿sí? Entonces, ¿en quién vamos a administrarle? Si tenemos disponibilidad de hacer el fibrinolítico en el paciente que tenga más de 180 de sistólica y más de 110 de diastólica, ¿sí? En el paciente que nosotros tenemos la disponibilidad en la heladera de hacer trombolítico. Si no disponemos, o porque no tenemos la droga, o porque pasaron ese tiempo de oro, ¿sí? Le vamos a hacer la betalol en el paciente que tenga más de 220, 230 de sistólica, o más de 130 de diastólica. Supongamos que el paciente tiene 190 de sistólica, y no le vamos a hacer trombolíticos, porque ya lleva 10 horas de comenzar los síntomas, o porque simplemente no tenemos la droga, lo dejan con 190, 180, y después de 24 horas se le puede restaurar su medicación de base o se le puede dar antihipertensivos orales, ¿sí? Acuérdense que la hipertensión arterial en un paciente con ACV, tanto sea hemorrágico, isquémico, ¿sí? Es un mecanismo compensador que pone en marcha el organismo. Entonces, esa es la, por lo menos, intento de respuesta, ¿sí? A la pregunta de la Cassandra, Gianni, Cassandra. Espero que se haya entendido. ¿Alguna otra No sé si pregunta? tiene alguna otra pregunta. Bien, muy buena pregunta. Eso forma parte de la evaluación, ¿sí? Ya en la terapia intensiva. Debe ser la disfagia o la disglusia, que es el trastorno para deglutir, se presenta frecuentemente en este tipo de pacientes. Entonces, es un causante de neumonía por broncoaspiración, lo cual hace aumentar considerablemente la morbimortalidad de estos pacientes, ¿sí? Entonces, ¿en quién se le pone? Bueno, si tenemos disponibilidad de un servicio de neurorehabilitación con fonoaudiólogo, ¿sí? Evaluar la deglución, es decir, ver en hacer una inspección de la garganta, ¿sí? De las fauces, para ver si no tiene el paladar desviado, ¿sí? La úvula desviada, y hay unos exámenes mucho más específicos que lo hacen habitualmente los fonoaudiólogos para evaluar bien la deglución. Si tiene algún tipo de trastorno en la deglución, se le coloca una sonda nasogástrica, y muy importante, ¿sí? Bruno, es en ese tipo de pacientes que el paciente dejarlo en una posición a 45 grados, entre 30 y 45 grados, para evitar el reflujo y para evitar la neumonía por broncoaspiración, ¿sí? Obviamente, si el paciente tiene un deterioro neurológico por debajo de un Glasgow de 8, va a requerir de ARM y una sonda nasogástrica. No sé si respondí la pregunta, Bruno. Sí, profe, muy claro. Bárbaro. Bueno, la hipertensión reactiva, Matías, la dejamos, como dije recién, si vos tenés un paciente con 190 de sistólica, déjalo.
no te va a generar absolutamente nada. Es un mecanismo compensador del mismo cerebro, ¿sí? Para mantener la autorregulación del cerebro. La autorregulación del cerebro no es ni más ni menos que vasodilata o vasocontrae las arterias para llevar más o menos sangre a ese área de penumbra isquémica, ¿sí? Entonces, si vos tenés hipertensión y la vas a mantener, como hablamos recién, en un valor aceptable, es decir, no le vas a hacer trombolíticos y le vas a bajar, está por debajo de 220 de sistólica, la dejas 24 horas. Va a ir bajando sola, en algún porcentaje, va a bajar un 10, un 20%, ¿sí? Y a las 24 horas le reinstauras o le instauras las drogas antihipertensivas por vía oral, ya sea enalapril, beta bloqueante, lo que sea. Ok, profe, muy claro. En caso de la trombosis venosa profunda, heparina solamente, ¿con eso anda bien? Bueno, ahí es una muy buena pregunta. Las guías están a disposición. Hay una revista que es de la American Heart Association, de la Sociedad Americana del Corazón, ¿sí? Y es lo que maneja, hay una revista que se llama Circulation, que habla de todo lo que es cardíaco, netamente, y un sucedáneo que es la revista Stroke, ¿sí? Y sacan todas las guías. En las guías del año 2019 de Stroke y del manejo inicial, ellos hablan de las recomendaciones, ¿sí? Para la prevención de tromboprofilaxis en el ACV isquémico es con manguitos de compresión gradual, ¿sí? Junto con la aspirina y con la correcta hidratación del paciente. El manguito de las botas de compresión gradual son botas que se ponen en los miembros inferiores y se conectan, son botas inflables, ¿sí? Como si fuesen los bracitos que se ponen a los chicos para flotar, pero que abarca todos los dos miembros inferiores. Se infla y se desinfla. Tiene un aparatito, un compresor, que va inflando de abajo para arriba, ¿sí? ¿Y eso para qué hace? Para hacer el efecto reológico de la circulación, de la compresión, para que no se produzca el éxtasis sanguíneo, ¿sí? Lo que ellos recomiendan es el manguito y la correcta hidratación, como clase 1A. Pero nosotros tenemos un alto porcentaje de este tipo de pacientes, lamentablemente, y nosotros, por ejemplo, yo en el hospital tengo 38 camas en terapia intensiva y tengo solamente 2 de esos manguitos. Entonces no tengo disponibilidad para ponerle todos. Entonces lo que hacemos es la buena hidratación, intentar la movilización precoz del paciente, ¿sí? Y heparinoprofilaxis desde un primer momento, que puede ser con heparina bajo peso molecular, la enoxaparina, ¿sí? A 1 miligramo kilo cada 24 horas, o heparina no fraccionada, como la heparina sódica, a 5.000 unidades cada 8 horas. Ok, profe. ¿La nadroparina también puede ser? También, cualquier heparina de la fraxiparina, cualquier heparina de bajo peso molecular, De paso, se puede utilizar. genial, gracias. De nada. Ok, profe. ¿Alguna pregunta más? Bueno, espero que se haya entendido, que haya sido práctico, didáctico. Así que lo que necesiten, Jonathan. Muchísimas gracias, lo hacemos. Muy linda clase. Que anden muy bien. Profe, Hasta luego. gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.